Esta mañana es la mayor de las virtudes. La mayor de las virtudes. Muchos estamos de acuerdo que la mejor de las virtudes en la vida de un ser humano es la humildad. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿Estás de acuerdo conmigo que esto es así? Amén. Que la mayor virtud en la vida de un ser humano es ser humilde. Yo sé que hay gente que no opina así, pero tengo que preguntar, ¿cómo estás con este tema en tu vida, mi hermano? ¿Cómo estás con este tema? Humildad es una palabra que muchas veces se entiende mal, se interpreta mal. No es algo que tenga que ver con el dinero o con la autoestima, ya que existen muchos pobres orgullosos y también existen muchos ricos humildes. Entonces, bíblicamente, ¿cómo podemos entender la humildad? Pablo menciona allí en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versos 3 y 4, no hagan nada por egoísmo o vanidad, dice Pablo, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Y a la luz de este texto, humildad es la actitud de dar preferencia a otros antes que a uno mismo. Tener al prójimo antes que a mí mismo. De hablar de las virtudes de los demás antes de las de uno mismo. Y todo esto basado en la seguridad que tenemos en nuestra relación con Dios. Imaginémonos la siguiente escena. Un importante director de una empresa, en una reunión importante de trabajo con sus gerentes, en la que todos están con traje y corbata. De pronto, el director mira que los zapatos de los asistentes en la reunión están sucios. Entonces él mismo se humilla para limpiar los zapatos de los empleados. Qué impactante para los que están asistiendo a esa reunión y qué impactante para cualquiera que ve esta escena. El director de la empresa limpiando los zapatos de sus empleados. Pero saben, hay una historia mucho más admirable, mucho más impactante en la Biblia. Y la relata el Evangelio de Juan, allí en el capítulo 13, del verso 1 en adelante. Dice Juan: se acercaba la fiesta de la Pascua y Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: ¿y tú, Señor, no vas? ¿Y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que ya se ha bañado, le dice Jesús, no necesita lavarse más que los pies, pues ya todo su cuerpo está limpio. Y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien porque lo soy.
Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Palabra del Señor. Mis hermanos, tenemos que estar de acuerdo que las enseñanzas más grandes son las que se dan con el ejemplo. Las enseñanzas más grandes que alguien puede recibir es cuando te la dan con el ejemplo. Ahora, ¿qué pasó en esta historia que acabamos de leer? Saben que en aquel tiempo se acostumbraba que los esclavos de los anfitriones en las cenas lavaran los pies de los invitados. Pero, ¿por qué? Bueno, en aquel tiempo el calzado que se usaba era la sandalia, o era un calzado tipo la hojota que nosotros conocemos. Y en aquel tiempo no había caminos asfaltados, todo era polvo, todo era tierra, todo era arena. Y por supuesto los pies expuestos a eso se ensuciaban. Muchos se ensuciaban. Y era una costumbre que cuando el invitado llegaba a la casa, los esclavos del anfitrión, lo primero que hicieran era lavar los pies de aquellos invitados. Y saben, esto era un trabajo tan humillante que ni siquiera eran los esclavos judíos los que hacían esta tarea. Esta tarea la hacían los gentiles. Porque hasta para los esclavos judíos esta era una tarea humillante. Imagínense, en aquel tiempo no existía el pedicuro, pies sucios, quizás con uñas retorcidas, largas, llagas quizás producto del caminar, hongos. ¿Se lo imaginan? Qué lindo, ¿no? Era tal la humillación de lavar los pies que aún los propios esclavos judíos no lo hacían. Le pasaban la tarea a los gentiles. Los apóstoles de Jesús organizaron esta cena, la última cena, y alquilaron un aposento. Por ende no había un esclavo que les lave los pies. Estaban ellos nada más. Y me imagino que ellos no se pusieron a pensar en que esa tarea podían hacerlos unos a otros, lo podían hacer ellos. Y justamente porque Lucas nos dice en el capítulo allí 22, 24, que ese mismo día los discípulos estaban discutiendo por quién era el mayor. El texto dice exactamente que ellos tuvieron además un altercado sobre el cual de ellos sería el más importante. No se iban a poner en ese momento a pensar a ver quién lavaba los pies. Estaban pensando quién era el mejor. Y ya estando sentados en la mesa entonces, es cuando Jesús hizo un acto que nos da un gran ejemplo. A través de este acto Él nos da un gran ejemplo de lo que es la humildad y de lo que es el servicio. Este texto nos va a enseñar otras cosas, 4 cosas específicamente, de cómo ser un siervo humilde, siguiendo el ejemplo de este Jesús, el Hijo de Dios. Este Hijo de Dios que se humilló, realizando una tarea que ninguno de los presentes que estaban allí estaba dispuesto a hacer. Así que vamos a los detalles de esto. La primera de estas 4 cosas, entonces, es la motivación de un siervo humilde. ¿Estás allí? Amén. Amén. Bien. Juan, en el capítulo de lo que acabamos de leer, Juan 13, verso 1, dice: se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y mi hermano, este es el corazón de este texto. El corazón de este texto, el amor de Jesús por sus apóstoles.
Ese amor fue su motivación para dejarles ejemplo lavándole los pies. Hasta el fin, dice el texto, los amó hasta el fin. Y esta es una expresión que puede significar también, como lo dice la Reina Valera, los amó hasta lo sumo. Es decir, los amó tanto como es posible amar. El amor de Jesús fue la motivación, no solamente para lavarle los pies, sino para entregarse en una cruz, no solo por sus apóstoles, sino por todo el mundo. Dicen los evangelios que Jesús, al mirar a las multitudes, sentía compasión de ellas, porque las miraba como ovejas que no tienen pastor. Y de la misma manera, el amor debe ser lo que motive nuestro servicio, mi amado. El amor que Dios nos da, ese amor que poseemos, es el que tiene que motivar nuestro servicio. En 1 Corintios 13, 1-3 dice: si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido, como el de la batería. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. Pablo dice que podemos hacer muchas cosas en nuestro servicio, pero si lo que nos motiva no es el amor, no nos sirve absolutamente para nada. Podríamos lavar literalmente los pies de nuestros hermanos. El jueves podrías venir con una palangana, una toalla y lavarle los pies al que se sienta al lado tuyo. Pero ¿sabes qué? Si no tenemos amor en esa acción, de nada sirve. Podríamos predicar, podríamos barrer la iglesia, pero si no hay amor en esa acción, tampoco de nada sirve. Todo lo que hacemos para Dios y para con los hombres tiene que ser hecho con amor, mi amado. Con amor, porque si no, como dice Pablo, de nada sirve lo que hagas. La segunda cosa que nos enseña este texto es sobre la seguridad que tiene que tener un siervo. El verso 3 dice: sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio, y que había salido de Dios y a Él volvía. Muchas veces confundimos la humildad con baja autoestima. Pero Jesús, el ser más humilde que vivió sobre la tierra, no tenía baja autoestima, sino que estaba seguro de quién era Él. Él tenía seguridad de quién era Él. Él tenía seguridad que había venido al mundo. La traducción Reina Valera dice: todas las cosas en sus manos. Con las mismas manos en que Dios el Padre puso todas las cosas, con esas mismas manos, mis amados, Jesús lavó los pies de los discípulos. Para poder humillarnos en un trabajo así, se necesita estar seguro de nuestra posición en Dios. Si no, es muy difícil. ¿Cuán seguro estás de tu posición en el Señor? Yo tengo la seguridad de que soy un hijo de Dios y de que Dios me ha dado un propósito y que nada tiene que evitar que ese propósito se lleve adelante. Esa es mi seguridad. Y todo lo que haga, aún así sea humillante, Dios luego lo va a exaltar. ¿Vos tenés esa seguridad en Dios?
cuando una persona solo quiere los puestos más importantes o cuando solo está hablando de sus propios méritos, muchas veces lo que refleja es inseguridad. La seguridad que Jesús tenía en su relación con el Padre es lo que le permitía tener esas actitudes de humildad. Porque cuando vos, mi hermano, tenés una relación con tu Padre, vos sabés que cuando vos te humillás, Él te va a exaltar delante de los ojos de los hombres. Pero tu trabajo es humillarte. Tu trabajo es tener esa relación con Dios y poder humillarte sabiendo y teniendo la seguridad de que Dios te exaltará delante de los hombres. Mi amado, la seguridad que tenemos nosotros en nuestra relación con Dios, cuando reconocemos que todo lo que somos, cuando reconocemos que todo lo que hacemos es solamente porque Dios nos ha tenido misericordia. Porque, ¿sabes que si fuera por nosotros no podríamos hacer nada? La misericordia y el poder y la fortaleza de Dios que habita en ti es la que te lleva a tener la seguridad de lo que hagas va a ser exaltado. Aún lo más humillante va a ser exaltado. Amén. Esa seguridad que poseemos en Dios, en lugar de llevarnos a enorgullecernos, nos va a llevar a humillarnos. Porque yo estoy seguro que aunque me humille delante de los hombres, Dios se va a alegrar de que un hijo sirva a quien lo necesita. Ahora, la tercera cosa que aprendemos de esta historia es la actitud que debe tener un siervo. La actitud que debe tener un siervo. Así, dice el verso 4, que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Jesús estuvo pendiente de cuál era la necesidad en ese momento. Algunas veces yo reconozco sobre mi falla de a veces de no darme cuenta de las cosas que están pasando alrededor. Por ser medio distraído simplemente, no porque no me interese. Pero saben, esto es algo que tengo que cambiar, ya que Dios me ha mostrado qué importante es estar pendiente de las necesidades que uno puede suplir a los demás. Saben que en ese lugar, de pronto ninguno de los apóstoles se les pasó por la mente que necesitaban lavar sus pies. Y es interesante que todos le vieron tomar la toalla a Jesús, lo vieron ponerse el delantal y agarrar el recipiente con agua, pero ninguno hizo nada al respecto. Nadie le dijo, Señor, no, espera, déjame que lo voy a hacer yo. No, nadie se dio por enterado. Y me imagino a los discípulos mirándose unos a otros con miradas de no entender qué estaba por hacer el maestro. Hasta que da comienzo el lavado de los pies de cada uno de ellos. Pero cuando llegó el turno de Pedro, este le dice que no le lave los pies. Jesús le dice que después entenderá, pero aún así el Pedro necio no quiere dejarse servir. Y sabes, mi hermano, a veces esta actitud es orgullo disfrazado de humildad. Jesús tuvo que recurrir a una aplicación, tuvo que recurrir a un correctivo, como alguien diría, un correctivo espiritual en ese momento sobre Pedro. El verso 8 dice, no, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies, si no te los lavo no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza.
El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio, y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Aunque no todos. El servicio que Jesús estaba prestándoles al lavarle los pies, de alguna forma también representaba el servicio más grande que Jesús nos ha prestado al limpiarnos de nuestros pecados con su sangre preciosa. Y nosotros tenemos que aceptarlo. No podemos negarnos a eso. Pero a veces somos como Pedro, necios, y pensamos que no necesitamos de Jesús. Pero debemos entender que si no dejamos que Jesús nos limpie, mis amados, no vamos a tener parte con Él. ¿Entendés esto? Amén. Pero la actitud de Jesús también es un ejemplo de cuál debe ser nuestra actitud. Allí en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8, Pablo nos los dice así: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gloria al Señor. Ahora, ¿saben? Jesús no consideró ser igual a Dios. Es decir, se negó a sí mismo, se rebajó de forma voluntaria, de forma consciente. En el momento en el que lavó los pies a los discípulos, es cuando literalmente Jesús incluso se vistió de siervo, al sacarse, al despojarse del manto y atarse la toalla a la cintura. Porque esa era la vestimenta, esa era la actitud de los siervos que lavaban los pies de los invitados. Se despojó a sí mismo. Ahora te pregunto, ¿hasta dónde llegas vos, mi amado? Cuando se trata de servir a los demás, ¿hasta dónde llegas vos? ¿Cuál es tu límite? Y sabes, hoy espero que te vayas pensando, espero que te vayas meditando en estas preguntas y Dios te dé luz sobre lo que tengas que cambiar. Amén. Amén. La cuarta cosa y última que nos enseña el texto de hoy es sobre el impacto del servicio. El verso 13 dice: ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Jesús les mostró este acto de servicio como algo que tenía que reproducirse, que tenían que copiar. Porque ellos también tenían que hacer eso los unos por los otros. Jesús muchas veces, ¿saben?, les había hablado del servicio a los apóstoles y de la humildad del servicio. Pero todas las veces se les olvidaba. Se les olvidaba, como se nos olvida a nosotros, quizás este mensaje ya mañana. Pero estoy seguro que esta vez no se le iba a olvidar. Porque lo experimentaron en carne propia. Con el ejemplo tangible de su maestro, de su Señor postrado, lavándole los pies. ¿Cómo olvidar eso? Es algo que te tiene que dejar marcado de por vida. De igual manera, nuestras actitudes de servicio, nuestras actitudes de humildad van a causar un ejemplo en los demás. Cuando vos te humillás y servís, estás marcando a la persona para que no se olvide de lo que hiciste por ella. Es muy importante reconocer que el amor que vivimos servirá como testimonio delante de los que no conocen a Jesús. Jesús también dijo que de este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Humildad.
humillación, amor y servicio. ¿Sabes? Todo esto es un verdadero desafío. Es un desafío para la vida de los hijos de Dios. Humildad, humillación, amor y servicio. Un combo que no podés desmenuzar. Tiene que venir todo junto. Tal vez ellos hubieran sido capaces de lavarle los pies a Jesús, claro que sí. Pero nunca se les hubiera ocurrido lavarse los pies entre ellos. Iglesia, si queremos servir a Dios, tenemos que servir a los demás. Y yo doy gloria a Dios porque esta iglesia en gran medida sirve a los demás. William Barclay, teólogo y comentarista de la Biblia, dice que cuando más cerca estás de Dios, en lugar de apartarnos eso de los seres humanos, eso nos acerca más a los seres humanos. Pase a adoración, por favor. Y ya concluyendo entonces, mi amado, toda la vida de Jesús fue un ejemplo a seguir. ¿Estamos de acuerdo? Aún incluso la cruz es un ejemplo a seguir. Mientras más alto llego, más abajo tengo que servir a los demás. Cuando Dios más te eleva, cuando Dios más te encumbra, más profundamente tiene que ser nuestro servicio. Filipenses capítulo 2, verso 1 al 5 dice: por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, según algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría, dice Pablo, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la actitud de Cristo Jesús. Pablo pone la vara muy alta, mi hermano. La pone muy alta, porque nuestra actitud, dice, debe ser como la de Cristo Jesús. Y quizás hoy estamos lejos. Algunos podemos estar lejos de tener la actitud de Cristo Jesús. Pero sabes, cuando uno reconoce, se humilla delante del Señor, esa vara se pone mucho más cerca de cada uno de nosotros. Comprender la verdad de que Dios mismo por amor se humilló para servir al ser humano debe motivarnos a cada uno para hacer lo mismo los unos por los otros. Hacer lo mismo, servir a nuestros amigos, pero también a aquellos que no lo son. Servir a aquellos que no son nuestros amigos, siguiendo el ejemplo de Jesús. Porque Jesús, aún al que sabía que lo iba a traicionar, le lavó los pies. Debemos exponer a los ojos de todos la mayor de las virtudes. Debes exponer a los ojos de todos la mayor de las virtudes. Porque hay muchas personas a las que servir, iglesia. Hay muchas personas y hay muchos pies por lavar. Muchos pies por lavar. Amén. Amén. Pero la pregunta es, ¿estás dispuesto? Amén. ¿Estás dispuesto? Amén. Vuelvo a repetirte. Espero que hoy te vayas pensando, meditando, mi amado, en estas preguntas. Y Dios te dé luz sobre lo que tengas que cambiar.